Bien, estamos entonces en lo que son los pronósticos de venta. El pronóstico de venta es la base para construir el presupuesto de venta, aunque el presupuesto de venta no es lo mismo que un pronóstico, porque el presupuesto además debe considerar otros elementos, como por ejemplo lo que está pasando en, en la economía y otros factores que tienen que ver con diferentes situaciones. Pero el pronóstico de venta claramente es esta estimación de las ventas que vamos a tener a futuro, uno de los elementos principales para poder realizarlo. En este sentido, entonces, tenemos acá que para poder realizar el pronóstico de venta tenemos dos tipos de métodos. Están los métodos no estadísticos y los métodos de tipo estadístico. Los métodos no estadísticos son los más fáciles de hacer, son los más sencillos, especialmente están en función de lo que es la experiencia de personas del área, por ejemplo, el área de venta de la empresa. Pero obviamente tienen la dificultad o tienen el problema de que son mucho más proclives a tener eh, situaciones de subjetividad. Por el contrario, los métodos estadísticos son bastante más objetivos en ese sentido, porque dejan de lado el sesgo que pueden tener las personas. Ya ellos se basan en los métodos estadísticos en herramientas de tipo estadística para poder hacer la predicción, que es la dificultad obviamente de que quien aplica estos métodos estadísticos tiene que tener bastante conocimiento sobre estadística para poder entender la información que se va integrando y cómo se podría aplicar en lo que son las ventas o la predicción de ventas. Eso sí, siempre hay que dejar claro que los pronósticos de venta son bastante difíciles de hacer porque las ventas dependen mucho de situaciones que la empresa no puede controlar, ya sea con elementos estadísticos o con elementos no estadísticos. Vamos a partir entonces con los denominados métodos no estadísticos. Como les decía, estos métodos estadísticos principalmente están en función de personas que son expertas, ¿ya? Que son aquellos que son aportados por... No, mentira. Que son aportados por personas que son del área, que tienen conocimiento, que tienen experiencia en venta, tienen la gracia de que son personas que conocen, digamos, el mercado, que conocen los clientes, ya tienen experiencia previa, que obviamente mientras más experiencia tengan en venta, mejor van a poder leer, por ejemplo, algunas situaciones que están pasando en el entorno, ya sea clientes, competencia, otros que podrían afectar y que para ellos podría ser más fácil de poder visualizar, pero sí también son más factibles de tener algún tipo de subjetividad, ¿no? Ahora, una recomendación que se hace es que estos pronósticos de venta personales no lo haga solamente una persona, sino que ojalá lo hacen varias personas y se pueden ir, por tanto, teniendo varios pronósticos distintos, cosa de poder establecer entre ellos algún tipo de consenso respecto a lo que podrían ser las ventas futuras. Otro grupo de métodos no estadísticos son los métodos históricos, que estos toman en consideración las ventas pasadas, ya la información que se tiene de periodos anteriores sobre las ventas de la empresa. Y por tanto, a partir de estas ventas de periodos anteriores, uno podría hacer alguna proyección con algún tipo de mecanismo de ajuste para ir adecuando a las nuevas o a las realidades futuras que la empresa va a enfrentar. Cada uno, hay varias posibilidades respecto a estas metodologías no estadísticas. Vamos a partir con lo que son realizados por las personas. Tenemos acá cuatro posibilidades. Está el pronóstico directo sin riesgo, el pronóstico directo con sesgo sistemático, combinación de pronósticos personales y pronóstico individual con probabilidad de ocurrencia. La verdad es que el primero, que corresponde a un pronóstico directo sin riesgo, se plantea o se asume que lo hace algún empleado, el encargado de ventas, por ejemplo, o una persona, digamos, que tiene mucho conocimiento del mercado en términos del comportamiento de los clientes, y que en periodos anteriores, donde le ha hecho pronóstico, no se ha podido identificar, no se ha detectado
que lo haga con algún tipo de sesgo, ¿ya? La verdad, esta es la forma más fácil de hacer un pronóstico de venta, el más sencillo de todo, porque se le pide a la persona que ella, según su experiencia, según su criterio, según su olfato, según lo que ella considere que es lo que está pasando, podría proyectarse en términos de venta. Entonces, generalmente lo que se hace con ellos es lo siguiente: se les pide que planteen cuánto podrían ser el margen de venta para los próximos periodos. Por ejemplo, decir que para el próximo mes la venta van a fluctuar entre 6 millones y 6 millones y medio, y por tanto va dando rangos, digamos, de ventas potenciales, y ahí se va tratando de determinar alguna situación a lo mejor intermedia entre esos dos valores. El problema que tienen los pronósticos personales de esta persona es que, si bien es cierto, hasta ahora no se han identificado sesgos, pero implica que no los tenga, y que sean el resto o el mismo el que no ha podido identificar que a lo mejor tenga algún tipo de sesgo inconsciente al momento de proyectar las ventas. Por ejemplo, un sesgo es una tendencia hacia alguna situación en particular. Se les da el ejemplo de que podría tener como sesgo de que de la línea de productos, de varias líneas de productos que tiene la empresa, él considera que hay una línea de productos que es más atractiva para los clientes, y en función de eso, entonces, se tiende a inclinar con ventas mayores para esa línea de productos, y para otra que él considera que la verdad no tiene tanto, ¿cómo decirlo? No tiene tanto atractivo para los clientes, él considera que se van a vender menos, ¿no? Sesgos como eso, por ejemplo, que muchas veces son inconscientes. Después tenemos el pronóstico directo, pero con sesgo sistemático, es decir, en ese sentido ocurre de que tenemos una persona que también realiza dentro de la empresa pronóstico, tiene algún tipo de experiencia en ese sentido, y sistemáticamente, periódicamente, generalmente, suele tener alguna inclinación o sentido hacia algún área en particular, ¿ya? Por ejemplo, podría ocurrir en este caso de que sean personas muy conservadores, ya sea personas muy conservadoras, entonces él suele pronosticar o proyectar ventas que están hacia niveles más bajos en realidad, creo que podrían ocurrir a futuro en la práctica, o por el contrario sea muy optimista, muy arriesgado, y por tanto suele aventurarse a proyectar ventas que son más altas de lo que efectivamente ocurren cuando se cumplen los periodos correspondientes. Como le decía, los pronósticos que hacen las personas suelen tener un gran grado de subjetividad, consciente e inconsciente, y también algunos sesgos, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el beneficio que tienen? Que son personas que tienen conocimiento de los clientes, saben cómo se comportan, pueden tener la capacidad que se los da la experiencia, digamos, la intuición, de poder leer algunas señales que para los demás a lo mejor eh, no son tan fáciles de poder indicar, ¿ya? Voy a contar a modo de anécdota. En Estados Unidos, durante varias décadas, el presidente del Banco Central norteamericano, que se llama Reserva Federal, que justo en este momento se me fue el nombre, pero durante los años 80, 90 y 2000 fue una persona importante a nivel de la economía norteamericana. Él hacía proyecciones respecto a cómo se iban a comportar los precios, ¿ya? Y cómo iba a moverse la economía. La economía iba a entrar en una situación positiva o negativa. Y por ejemplo, uno de los indicadores que tenía él, que eran bien particulares, que después, digamos, se conocieron, tenía que ver con indicadores sobre la venta de maquillaje cosmético, lápiz labial, y la ventas de ropa interior de hombre. Entonces, qué raro que esta eminencia, digamos, económica, que está a cargo de la Reserva Federal Norteamericana, tomara, entre muchos otros indicadores, esos dos. Pero lo que él decía era lo siguiente: cuando se venían periodos de recesión o periodos no buenos en la economía, los varones dejaban de comprarse ropa interior y las mujeres empezaban a comprar más maquillaje porque salían a buscar trabajo, ¿ya? Y era bastante certero en el sentido de que tenía estos indicadores que eran bastante originales, por llamarlo de alguna forma, pero eso lo da lo que es la experiencia. Entonces, si bien es cierto, el pronóstico de personas
pueden estar influenciados por algún tipo de sesgo, por algún tipo de, de sociedad subjetiva. También ellos tienen la experiencia, y eso lo convierten más unos expertos, que a veces de poder leer mejor las señales de lo que está pasando en el mercado que otras personas que están que no tienen tanto tiempo en la empresa. Así todo, una forma de poder contrarrestar esta subjetividad y sesgo que presentan las personas es lo que es la combinación de pronósticos personales. Es decir, no pedirle a una persona, sino que pedirle a un equipo, a varias personas distintas, que cada uno haga su pronóstico. Y por tanto, una vez que tenemos un grupo de 3, 4, 5 personas que hacen pronósticos de venta, entonces juntar estos pronósticos, conversar con ellos y tratar de llegar a algún consenso. Y ahí vamos a poder entonces escuchar y por tanto validar mejor aquellos que son más arriesgados, de los que son más conservadores, los que han leído alguna cosa que podrán convencer a los otros, ¿no? Y por tanto tratar de hacer eh, un pronóstico de venta más consensuado. Por último, tenemos también el pronóstico individual con probabilidad de ocurrencia, que también se puede trabajar con un equipo de personas que hagan los pronósticos y decirles, ¿saben qué? Hagan un pronóstico, pero no uno, sino que tres, ¿ya? ¿Por qué tres pronósticos? Van a tener que hacer un pronóstico para lo que podría ser una situación que vamos a denominar pesimista, es decir, una situación donde pueden ocurrir situaciones que van en desfavoreciendo la que es la empresa y las posibles ventas que puede tener, hagan otro pronóstico de venta para una situación optimista, donde las cosas funcionen muy bien en el mercado, con los clientes, con nuestros productos, y otra que es un poquito más realista o conservadora, en el sentido de que sea lo que más es más probable que pueda ocurrir. Por tanto, se le piden que haga tres pronósticos de venta para un escenario optimista, un escenario probable o conservador y un escenario pesimista. Entonces, al tener estos tres escenarios ya, la empresa va a poder saber cuáles son los rangos en los cuales podría moverse lo que son estos pronósticos de venta. Bien, ¿consultas? ¿Preguntas? No, profe. ¿No? Bien, vamos a seguir con estos métodos no estadísticos, pero ahora basados en información histórica. Esta información histórica proviene de las ventas que ha tenido la empresa en periodos anteriores y con sus diferentes productos. Entonces tenemos aquí lo que es el promedio móvil, la relación con un factor de ajuste y la combinación con años tipo. El promedio móvil es una técnica donde yo tomo un rango de tiempo, por ejemplo, 6 meses, ¿ya? Y yo hago calculo un promedio de esos 6 meses. Puede ser un promedio ponderado, un promedio simple. Lo más aconsejable es que sea un promedio ponderado, en función de que yo proyecto las ventas de los últimos 6 meses, trato de calcular un promedio, y ese promedio sería lo que yo pronostico que va a ser de ventas para el periodo siguiente, para el periodo número 7. ¿Ya? Cuando pasa el tiempo y ya transcurrió el mes 7 y ya por tanto yo ya sé cuál es la venta real, lo que hago entonces, elimino la venta del mes 1, incorporo la venta real del mes 7 porque ya se cumplió el mes, quedo nuevamente con 6 periodos, vuelvo a hacer o recalcular este promedio móvil, y ese promedio va a hacer la proyección ahora para el mes siguiente, que sería el mes número 8. ¿Ya? Ese es mi pronóstico de venta. Cuando transcurren estos 30 días y ya se cumplió el mes 8 y por tanto yo ya sé cuál es la venta real, entonces elimino la venta más antigua, que sería en este caso del mes número 2, que es la más antigua, incorporo la venta real del mes 8, vuelvo a tener 6 meses, vuelvo a recalcular este promedio, que se llama promedio móvil, porque se va moviendo en función de los meses, y el resultado lo proyecto para el mes 9. Y así entonces voy haciendo las proyecciones para el mes siguiente, el periodo siguiente. Una vez que este periodo pasa, incorporo la venta real y elimino el periodo más antiguo y me voy moviendo en ese rango. Puedo tener promedios móviles de 3 meses, de 6 meses,
anuales, dependiendo, digamos, de lo que la empresa estime más conveniente. ¿Ya? Ese es el promedio móvil. ¿Se entendió la idea? ¿Están callados hoy día? Bueno, espero que sí. Si tienen alguna duda, por favor, no tengan miedo y hagan la consulta, ya sea a través del chat o con el micrófono. Pero así funciona el promedio móvil. El segundo método no estadístico con datos históricos tiene que ver con lo que es la traslación con un factor de ajuste. ¿Ya? Este tipo de pronóstico, también basado en datos históricos que nos permiten proyectarnos a futuro, incorpora algún tipo de ajuste, ¿ya? Algún tipo de situación que pueda indicar que algo puede cambiar. ¿Ya? Por ejemplo, podría incorporar variaciones estacionales, como les decía yo, hay periodos del año donde podría ser de que nuestras ventas tienden a aumentar o por el contrario nuestras ventas tienden a bajar. Si estamos en un periodo de en una industria agrícola, por ejemplo, vamos a tener de que en época de cosecha los precios de nuestros productos van a ser muy altos, pero una vez que la cosecha ya alcance un volumen mayor, los precios van a tender a bajar y por tanto una vez que termine la cosecha, sus precios van a estar muy altos, pero ya no van a haber producto, por tanto tampoco van a haber ventas en ese sentido. Por tanto, nuestras ventas podrían tener algún tipo de variación estacional, también podría ser relacionada con algún tipo de festividad como el Día de la Madre, el Día del Niño, Navidad, etcétera. Por ejemplo, la champaña en el periodo que más se vende siempre en diciembre, siempre a final de año se vende mucho más champaña o espumantes en todos los países. Entonces, hay situaciones que uno podría tratar de ir incorporando para hacer un ajuste. También podría ser, por ejemplo, lo que tiene que ver con la cuota mercado. Podría ser de que nuestras ventas en relación a las demás empresas estamos teniendo una participación mayor o menor, o que la competencia esté cambiando su participación dentro de eso. Por tanto, tenemos que ir ajustando nuestras ventas en función de esta nueva realidad que tiene que ver con la cuota mercado. Y finalmente está dentro de los datos históricos lo que es la combinación de años tipo. Esto implica entonces también sumar a lo que es el cálculo del pronóstico de venta, cómo se está comportando la economía en ese periodo. Entonces, por ejemplo, ahora estamos entrando en un periodo negativo para lo que es la economía, podríamos entrar en periodo de recesión, si es que tenemos al menos 2 periodos consecutivos de crecimiento económico. Entonces, yo lo que puedo hacer ya es lo siguiente. Vamos a entrar durante junio, julio y agosto, a lo mejor un periodo de decrecimiento económico. Veamos en periodos anteriores de nuestra empresa, cuando también pasamos por eso, a lo mejor fue hace 2 años atrás, 5 años atrás, 4 años atrás, donde también hubo un periodo negativo desde el punto de vista económico, y veamos cómo se comportaron las ventas de nuestros productos en ese periodo. Por tanto, ese periodo comercial anterior, ¿ya? Yo trato de decir, en este periodo nuestras ventas cayeron un 52%, entonces yo tomo esa realidad que ocurrió hace un tiempo atrás y la proyecto, digamos, en función de lo que está pasando ahora. Por el contrario, si la economía entra en un periodo, por ejemplo, de recuperación y empiezan a aumentar fuertemente lo que es el empleo y la producción, entonces voy hacia atrás también en mi dato histórico a buscar cómo se comportaron nuestras ventas cuando la economía empezó a ser más bollante y por tanto trato de aplicar también esa situación al periodo que se está proyectando que vamos a tener. Lo otro también que podríamos hacer es tratar de buscar algún otro factor de ajuste, como podría ser, por ejemplo, los cambios en los precios. ¿Ya? Los precios de los productos van a cambiar. Es muy distinto, por ejemplo, tener eh, ventas de nuestros productos en alguna moneda como podría ser el dólar, solo vendemos en dólar o vender en pesos. Los precios van cambiando. ¿Ya? Si ustedes miran lo que pasa con diferentes países, hay países donde los precios suben más rápidamente porque tienen una mayor inflación y otros como el nuestro que tienen los precios aumentan pero más lentamente porque tenemos una inflación mucho más controlada. Entonces tengo que ir viendo cómo los precios pueden ir cambiando, puedo usar indicadores generales como podría ser el IPC. En Chile el IPC es el índice de precio al consumidor que nos podría decir cómo van moviéndose los precios periodo a periodo.
o podríamos tener algún otro indicador más específico que tiene que ver con, no, si nosotros estamos en la industria, por ejemplo, de alimentos, veamos cómo se comportan los precios en la industria de alimentos. Si nosotros estamos en la empresa minera, entonces cómo se mueven los precios en el sector minero, y eso podría ser algún indicador más específico de cómo se están moviendo. Y en función de eso, entonces lo incorporo al cálculo de la proyección de ventas. Esos son entonces los métodos no estadísticos basados en datos históricos de la empresa. Así que ya vimos los personales y los históricos. No sé si tienen alguna pregunta o consulta al respecto. ¿Preguntas, consultas? ¿No? ¿Así que Christopher? ¿No? Bien. Vamos a hacer entonces ahora el otro tipo de métodos para hacer pronóstico de venta, que son los métodos estadísticos. ¿Ya? Como podrán suponer, dado el nombre de estos métodos, aquí se aplica la estadística a lo que son la información de datos previos, a los datos históricos, entonces, relacionados con las ventas de los productos de la empresa. Entonces, ahí vamos a aplicar métodos estadísticos para tratar de hacer una predicción sobre cuáles podrían ser las ventas a futuro. Como podrán suponer, si la empresa opta por este tipo de métodos, que son más objetivos, que los métodos no estadísticos, son mucho más objetivos porque son matemáticos, y por tanto se elimina lo que podría ser la subjetividad. Necesitamos que la persona que lo haga tenga un conocimiento de estadística bastante, no tan avanzado, pero sí tiene que tener conocimiento más allá de los básicos, un nivel intermedio, para que pueda interpretar de forma correcta la información que se va generando con nuestros resultados, de esta forma que se están aplicando. Entonces, un beneficio que tienen los métodos estadísticos es que efectivamente eliminan lo que son los sesgos que tienen las personas, lo que es la subjetividad, lo que tienen las personas, pero son datos numéricos, son resultados matemáticos, aplicación de fórmulas, que no siempre incorporan información que las personas podrían poder interpretar o anticiparse mejor que cuando ya están ocurriendo, que es el otro beneficio. Por eso la recomendación es que se usen tanto métodos estadísticos como no estadísticos al momento de pronosticar las ventas. Bien, desde el punto de vista estadístico vamos a tener 5 métodos distintos que se podrían aplicar, algunos más complejos, otros más sencillos. Vamos a partir por los más simples. El más simple de todo corresponde a un método de mano alzada. Yo en la gráfica, espero que lo puedan ver, tengo la venta del 2010 al 2019, es un periodo de 10 años de nuestros productos. Ahí se están moviendo, fíjense, para el 2010 de más o menos 1.300 millones, 2011 poco más de 1.400 millones de pesos, y así, digamos, tenemos cómo se van comportando las ventas anualmente. Entonces, este método a mano alzada lo que busca es tratar de identificar cuál es la tendencia que hay respecto de las ventas. Y para eso entonces, en este gráfico que representa los datos históricos de cuáles fueron las ventas anuales, yo quiero proyectar el 2020, por ejemplo. Entonces lo que hago es, a mano, voy trazando una recta, o en este caso una curva, que reflejaría cuál es la tendencia que existe. Entonces lo que hice fue tirar una línea a mano, más o menos incorporando cuáles son las fluctuaciones y la tendencia que tiene la venta en este momento. Entonces, en base a eso, yo puedo proyectar cuál podría ser la venta para este año, 2020, ya que el año siguiente el cual estoy haciendo la proyección. Ese es el método de mano alzada. Es un método bastante, si bien me utilizo lo que son datos históricos, es bastante simple de hacer, porque tirar la línea solamente, no tiene una gran complejidad. Pero por lo mismo, obviamente, esa simplicidad que tiene tampoco implica que sea tan preciso desde el punto de vista estadístico. Por eso hay otro método estadístico que es el método de los 2 puntos. ¿Ya? El método de los 2 puntos consiste en lo siguiente: yo tengo que identificar dentro de esta nube de información, de esta nube de puntos,
dos puntos por los cuales que voy a trazar una recta. Por ejemplo, voy a tomar el primer y último año. En el primer año tengo en el 2010 ventas por 1.300 millones. En el último año, en el año 2019, tengo ventas de 2.100 millones más o menos. Por tanto, teniendo ya esos dos puntos, lo que hago es unirlos con una recta. Es el método de los dos puntos. ¿Cuál es el problema de esto? Que obviamente no toma en consideración las fluctuaciones que han habido en otros periodos, como por ejemplo de 2011 al 12 y al 13 donde hubo un aumento, después del 2014 donde hubo una caída, el 2017 que hubo un aumento que está por sobre esta recta y el 2018 que hubo una caída respecto a la venta del año siguiente, anterior. ¿Ya? No se toma en consideración, pues solamente toma en consideración dos puntos. Ahora a lo mejor si queremos hacer una proyección más cercana, podríamos tomar como punto inicial un año más cercano, por ejemplo podría ser el año 2016 para trazar la lista o el 2017, pero para ver, tratar de ver si hay alguna tendencia ahí. Un tercer método estadístico corresponde a lo que es la ecuación de la recta. En la ecuación, en este caso, entonces, lo que hacemos es lo siguiente, vamos a aplicar una ecuación. La ecuación dice que tengo dos variables, por ejemplo, en este caso, son las ventas, la letra Y corresponde a lo que son las ventas, la letra X corresponde a los periodos, como están acá, y por tanto, la ecuación de recta dice que tengo un coeficiente de posición, el punto A, que es donde corta el eje en algún momento, y tengo M, que es la pendiente. En este caso, las ventas están ascendiendo, por tanto, la pendiente es positiva, y en función de eso, entonces trato de determinar cuáles son los puntos para poder desarrollar la ecuación y por tanto establecer ahí una recta que refleje cuál podría ser la tendencia que existe en ese caso. Entonces, ¿qué es lo que tomo acá? Tomo un dato de distribución donde toca acá en alguna parte en el eje y tomo cuál podría ser la pendiente, digamos, que se va generando. ¿Ya? Acá ya implica el uso de herramientas matemáticas en ese sentido, o estadística. ¿Se nota la diferencia o se entiende la diferencia entre estos tres métodos estadísticos? Sí. ¿Sí? Perfecto. Bien, como se pueden dar cuenta, el de mano es más simple, acá el de ecuación directa un poquito más complejo, pero hay otros más, tenemos que ver con más. El siguiente corresponde a lo que es el método de los mínimos cuadrados. ¿Ya? El método de los mínimos cuadrados lo que busca es lo siguiente, busca trazar una recta o una curva que permita ir considerando todos los puntos, ¿ya? En que, de lo que es esta nube de información que tenemos. La idea acá es la siguiente, la idea es que la recta que yo voy generando vaya reduciendo la distancia entre los diferentes puntos. Me explico. Voy a tirar acá la línea. Ya. Entonces, esa línea que yo estoy trazando acá para determinar cuál podría ser la proyección, en realidad me iría a quedar un poquito más arriba, pero se supone que yo voy tratando de reducir la distancia que se genera entre el dato real, como por ejemplo acá 2011 a lo que es esta recta, 2012, tratando de buscar la menor distancia, ¿ya?, que se da entre estos puntos, ¿ya? Cosa que la recta me quede, digamos, lo más certera posible desde el punto de vista matemático. Para esto obviamente voy a utilizar la fórmula anterior, pero un poquito más compleja, porque en este caso la ecuación de la recta, donde la variable y sigue siendo las ventas, que la variable independiente, la variable x, que la variable dependiente, que serían los periodos de tiempo. El coeficiente de posición A se calcula con la sumatoria de los datos y menos los datos de la pendiente, por la sumatoria de x, todo eso dividido en n, que n es la cantidad de años o periodos. Y la pendiente se calcula a través de esta fórmula, donde el periodo por la sumatoria es la multiplicación de x por y, que son las dos informaciones, menos la sumatoria de x multiplicado por la sumatoria de y, entonces dividido por el periodo por la sumatoria de x al cuadrado menos la sumatoria, todo eso como resultado al cuadrado de lo que es la variable x. ¿Ya?
un poquito más compleja de aplicar, como pueden darse cuenta, desde el punto de vista estadístico es más certera porque va reduciendo la distancia que se va generando entre los diferentes datos. Y por último, dentro de estos métodos estadísticos, tenemos lo que son los métodos de correlación. Los métodos de correlación lo que hacen, lo que buscan es tratar de identificar cómo entre diferentes variables, si una variable influye en otra. Yo tengo la variable A y la variable B, y cómo la variable B se ve afectada por lo que está pasando con A. Entonces se trata de buscar una correlación entre ellos. ¿Ya? O sea, que se aplican fórmulas también. Si la correlación, por ejemplo, está cercano a 1, significa que hay una relación muy directa. ¿Ya? Significa que si la variable A aumenta en 100, la variable B también aumenta en 100, relación 1 a 1. Y obviamente a medida que se aleja del 1 o hacia arriba o hacia abajo, entonces la correlación va siendo menos significativa. Por lo tanto, lo que tendríamos que ver ahí entonces es buscar cuáles son las variables que pueden influir efectivamente sobre lo que son las ventas. Y esos son entonces los métodos estadísticos. En resumen entonces, vamos a colocar acá, en resumen, la recomendación es no usar solamente un método, sino que ojalá usar varios métodos. Es lo recomendable usar métodos estadísticos con métodos no estadísticos. Los métodos estadísticos nos aportan más objetividad, nos aportan cifras, nos aportan datos, a lo mejor un poquito más fríos. Los métodos no estadísticos, lo que se trabaja con lo que son las personas, nos permiten incorporar los conocimientos, el saber, la expertise, digamos, de las personas que están haciendo el pronóstico, y eso obviamente es bien relevante cuando efectivamente la persona que hace los pronósticos tiene esa expertise, digamos. Y por tanto, una combinación de estas dos metodologías debería ser mucho más cercana a lo que efectivamente va a ocurrir sobre lo que es el pronóstico de venta. Teniendo claro, nuevamente lo reitero, teniendo claro de que el pronóstico de venta es muy difícil de poder precisarlo porque depende de una cantidad de factores que la empresa muchas veces no es posible que pueda controlar, como por ejemplo lo que está pasando en la economía. Ahora, ¿el pronóstico de venta es lo mismo que el presupuesto de venta? La respuesta es no. Una cosa es el pronóstico, que es esta proyección, estimación de cuáles van a ser nuestras ventas a futuro, ¿ya? Pero otra cosa distinta es el presupuesto de venta. El presupuesto de venta se nutre de información del pronóstico de venta para hacer su presupuesto, porque también debería considerar otros elementos como les decía acá, la cartera de clientes, las tiendas, los responsables en cada tienda, eh, que también son elementos a considerar cuando se hace el presupuesto como tal. Así que eso es. Ahora, ¿cuál es la importancia del presupuesto de venta? Como les decía acá, el presupuesto de venta es el que nos da el inicio para lo que es la parte operativa de la empresa. Cuando yo tengo estimada cuáles van a ser las ventas futuras, por ejemplo, que en los próximos 3 meses vamos a vender 5.000 unidades, 6.000 unidades y 7.000 unidades, eso implica que tengo que producirla o comprar esas unidades, por tanto ahí se genera el costo de venta. Entonces, si voy a producir, por ejemplo, 5.000 unidades para el próximo mes, 6.000 para el siguiente, 7.000 para el próximo, entonces ya con eso voy a poder determinar cuánto es el presupuesto de compra, cuántas materias primas tengo que comprar para poder llegar a producir esas cantidades en esos meses. Pues soy una empresa distribuidora, cuántos productos terminados tengo que comprar para revender. Y soy empresa productora, cuánta materia prima. Y también si soy empresa productora, entonces eso me indica cuánto vamos a gastar en mano de obra para llegar a esos niveles de producción de 5.000, 6.000, 7.000, que es lo que está proyectado. Por tanto, la importancia que tiene el presupuesto de venta es que eso da origen y sustenta al presupuesto de costo, al presupuesto de compra. El presupuesto de compra está sustentado en lo que es el presupuesto de inventarios también, y también nos permite sustentar lo que es el presupuesto de mano de obra. Y con el presupuesto de compra, a su vez, entramos en los presupuestos en la categoría que le había mencionado, que son de flujo, para saber el flujo de efectivo y el flujo de pagos que la empresa tiene que realizar. Por tanto, esto es uno de los presupuestos más importantes. Tiene la gran deficiencia que el presupuesto de ventas no está sustentado en ningún otro, y está muy fuertemente influenciado por lo que es esta proyección o estimación de venta, y como puedo decir, puede que sea certera o no.
Así que esa es su relevancia dentro de lo que estamos haciendo. ¿Preguntas, dudas, consultas? No, no, profe. ¿No? Bien. Voy a dejar hasta acá la grabación porque vamos a partir ahora con este presupuesto, el presupuesto costo-venta. Y por tanto no tiene mucho sentido porque me queda 1 minuto 50 y no voy a alcanzar a ver nada, así que voy a cortar la grabación acá y nos juntamos entonces al tiro. Y así aprovecho para pasar lista también. Por favor, recuérdenme pasar lista en un rato más. Bien, nos vemos y si tienen alguna pregunta antes, no sé si la queda claro. Sí, profe, está ahí, sí. Hasta acá, sí, perfecto.